Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más del curso de Programación Estructurada en Lenguaje C. En este capítulo veremos ordenamiento por burbujeo. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de los videos que subimos semana a semana. Comencemos. Ordenamiento por burbujeo. Básicamente el ordenamiento por burbujeo es un método de ordenamiento en donde cada elemento de un arreglo o vector será comparado con todo el arreglo o vector que estemos trabajando y se irá intercambiando su posición en base a la comparación mayor o menor entre esos. Luego de la primera iteración, habrá que seguir repitiendo este conjunto de acciones una y otra vez hasta que el vector quede ordenado. Pero mirando en un ejemplo, podemos ver este arreglo o vector que tiene el número 8, 5, 2, 6 y 12. A simple vista vemos que está desordenado. Entonces, siguiendo la lógica de ordenamiento del burbujeo, comenzamos con el primer elemento, que es 8, y lo comparamos con el segundo, o sea, con el siguiente elemento, que es 5. Como 8 es mayor que 5, intercambiamos de posición. Ahora tenemos 5, 8, 2, 6 y 12. Pasaremos a comparar el 8 con el siguiente, que es el 2. Como 8 es mayor que 2, se intercambian de posición. Y me quedará como figura en la tercera imagen el arreglo con 5, 2, 8, 6 y 12. Ahora compararemos el 8 con el 6. El 8 es mayor que 6, entonces se intercambiará de posición. Y ahora tenemos un arreglo 5, 2, 6, 8 y 12. Compararemos el cuarto elemento con el quinto elemento de nuestro array. Y tendremos que 8 es mayor a 12, no. Entonces no se intercambia. El resultado de la primera iteración sería 5, 2, 6, 8, 12. El 8 ya nos queda ordenado en nuestro arreglo. Lo que tendremos que hacer ahora es volver a iterar a partir desde el 5. Entonces el 5 lo compararemos con el 2 y seguiremos ese proceso. Cabe destacar que tendremos que llegar hasta el 8, porque el 8 ya está ordenado. ¿Cómo haremos esto? Bueno, tengan en cuenta que funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente elemento, intercambiándolos de posición si están en orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Muy bien, veamos esto con un ejemplo. Para lo cual nos dirigiremos a nuestro entorno de desarrollo de C++. Una vez en nuestro entorno de desarrollo, lo primero que vamos a hacer es crear un vector. Lo voy a crear de 5 elementos y en el acto de la creación voy a cargar los valores. Vamos a repetir los valores del ejemplo que vimos. 8, 5, 2, 6 y 12. Muy bien, vamos a crear 3 variables enteras también. Primero, la variable i, la variable y y una variable auxiliar que en este caso tiene que ser del mismo tipo que el vector. Como estamos usando un vector de tipo entero, nuestra variable auxiliar también será de tipo entero. Y por último vamos a definir una variable n, la vamos a igualar a 5, para hacer referencia al número de elementos de nuestro vector. Nuestro vector tiene 5 elementos, esta variable también tendrá 5 como número. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es recorrer nuestro vector.
para recorrer nuestro vector utilizaremos un ciclo for, en donde vamos a utilizar la variable i, que i es igual a 0, y el ciclo for se va a repetir mientras i sea menor a n, que vale 5, a n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Bueno, como nosotros vamos a estar recorriendo el vector y comparándolo con el siguiente elemento, el último elemento del vector no tenemos con qué compararlo para después. Entonces tenemos que recorrer hasta un elemento menos de nuestra lista. Muy bien. Adicional a esto, tenemos que tener otro ciclo for en una estructura de ciclo for anidado, como vimos en capítulos anteriores. ¿Y por qué esto? Porque nosotros en este vector, o mejor dicho, en este ciclo for, vamos a ir recorriendo nuestro vector y comparándolos con el siguiente de la posición. Entonces, voy a recorrer i, donde i sea menor a n, o mientras i sea menor a n, menos i menos 1. ¿Por qué menos i menos 1? Porque voy a ir recorriendo el vector y en la medida que vaya iterando, el número ordenado quedará al final de mi vector. Entonces no es necesario recorrerlo, ¿sí? Porque ya asumimos que está ordenado. Y acá vamos a poner y más para ir incrementando nuestro ciclo for. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es la comparación. Voy a poner comparación de valores. ¿Sí? ¿Y qué valores vamos a comparar? Bueno, vamos a comparar los valores del vector en las distintas posiciones. Entonces para eso voy a utilizar un if, en donde voy a poner vector en la posición y sea mayor al vector en la posición y más 1. ¿Sí? Porque voy a estar comparándolo con el siguiente. Si esto se cumple, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir intercambiando los valores, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer en mi variable auxiliar, voy a guardar el valor del vector en la posición i, ¿sí? Muy bien, ahora, el vector en la posición i lo voy a pisar con el valor de vector en la posición i más 1. Y por último, en la posición del vector i más 1, voy a guardar el valor del vector i que está en la variable auxiliar, que nosotros guardamos en nuestra variable auxiliar antes de pisarlo con el valor vector i más 1. ¿Sí? Muy bien. De esta forma vamos a ir avanzando en nuestro ciclo for, ¿sí? Hasta ir comparando iteración a iteración el valor de i, del vector en la posición i, mejor dicho, con el siguiente, ¿sí? Cuando completamos la primera iteración, lo que vamos a hacer es pasar de nuevo al ciclo for el principio, ¿sí? Y acá i va a valer 1 y va a repetir todo esto, este ciclo for de y, nuevamente comparando la posición del vector con la siguiente, y así sucesivamente se van a dar n repeticiones hasta ordenar mi vector o tener ordenado mi vector. Fíjense que por la comparación que yo estoy haciendo,
estoy ordenando mi vector de menor a mayor, ¿sí? Los valores mayores los estoy llevando al final de la lista o al final del vector. Vamos a agregar ahora la impresión de nuestro vector. Voy a agregar un print f, voy a poner vector ordenado, ¿sí? Barra n, y ahora voy a hacer un ciclo for de i que vaya a 0 y que i sea menor que n, ¿sí? Y que i más. Acá no le resto 1 porque necesito recorrerlo hasta el final, ¿sí? Entonces acá voy a hacer un print f, voy a poner porcentaje de barra n para dejar un salto, y acá voy a imprimir el valor de mi vector en la posición i, ¿sí? Ahora sí, voy a agregar un system pause para detener la ejecución antes de finalizar mi programa. Muy bien, repasando un poco y poniendo algunos valores acá como prueba de escritorio, lo primero que va a hacer cuando entremos al ciclo for, i va a valer 0. Y latina o y va a valer 0. Y mi vector, cuando compare mi vector en la posición y la posición y más 1, va a encontrar que en la posición y es 8 y en la posición y más 1 es 5. Como se da esta condición, el vector me va a quedar 5, 8, 2, 6, 12. Voy a volver a iterar en el ciclo for de la y. Entonces va a agarrar ahora i vale 1, ¿sí? Está agarrando el 8, lo compara con el 2. Como se da esa comparación de que el 8 es mayor que el 2, intercambiamos y me queda así el vector. Volvemos a iterar. Ahora comparamos el 8 con el 6, volvemos a reemplazarlo porque se cumple la condición de que el 8 es mayor que el 6, y ahora volvemos a preguntar por el 8 en la posición 4 comparándola con la posición 5. Como esta comparación no se da, termina, ¿sí? Termina el ciclo for de y y pasamos al ciclo for con i más 1, ¿sí? Entonces, i más 1 vamos a estar comparando. Y, ¿cuánto vale? Bueno, y vale 0, entonces comparamos el 5 con el 2. Muy bien, como se da la condición, 5 pasa a la posición del 2 y 2 viene a esta posición. Ahora volvemos a iterar. 5 respecto a 6, 5 es mayor que 6, no es mayor, entonces no pasa nada. Volvemos al 6, 6 es mayor que 8, no, entonces no pasa nada. Volvemos a iterar y acá no iteramos más. ¿Por qué? Porque nosotros al tener i acá en esta condición del ciclo for, estamos comparando y hasta la posición, en este caso es 5 menos 1, 4 menos 1, 3, hasta la posición 3 del 6 con el 8, ¿sí? Ahora volvemos a iterar con el ciclo for y el ciclo for i ahora vale 2. Entonces volvemos a preguntar acá por el 2 y el 5 y hacemos toda la repetición y vamos a ver que ya nuestro vector nos quedó ordenado de menor a mayor. Muy bien, probemos esto cómo funciona. Vamos a compilar y ejecutar nuestro programa. Muy bien.
Algo pasó, nos estamos olvidando de imprimir algo. A ver, acá hay un error en el printf. Acá está mal. Es menor. Ahora sí. Compilamos, ejecutamos. Y ahora sí. El vector ordenado me aparece 2, 5, 6, 8 y 12. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa si queremos ordenar nuestro vector al revés? En lugar de ordenarlo de forma ascendente, lo vamos a ordenar de forma descendente. Para lo cual tenemos que llevar los números más chicos hacia el final. Entonces voy a cambiar la condición. En lugar de comparar mayor que, voy a comparar menor que. Y ahora vamos a compilar y ejecutar y vamos a observar cómo nuestro vector se ordena de mayor a menor. Y efectivamente nos aparece el vector ordenado y es 12, 8, 6, 5, 2. Mi vector queda ordenado de mayor a menor. En este ejemplo simple vimos cómo ordenar un vector con 5 elementos, pero esto lo podemos usar también para ordenar vectores mucho más grandes, sin ningún problema. Y en un futuro, cuando veamos estructuras de datos, persistentes, por ejemplo en archivos, también podemos ordenar los elementos de un archivo. Muy bien, espero que esta explicación y este ejercicio de ordenamiento por burbujeo se haya entendido, haya quedado claro, que sea de utilidad. Y no olviden, como siempre, suscribirse al canal, ya que nos ayuda mucho a seguir creciendo para poder seguir subiendo tutoriales semana a semana. Los espero en la próxima. Hasta luego.